Hola, ¿qué tal? Vamos a tratar el manejo de las fechas en Excel, concretamente en un ejemplo de cálculo de edades. Antes que nada os voy a dar un par de pinceladas para que os sirvan a la hora de entender la fórmula que vamos a conseguir. Primeramente, tenéis que entender que Excel maneja días como unidad de medida de tiempo básica, y a partir de ahí todo lo demás. Y por otro lado, en este caso concreto de las edades, no podemos tener en cuenta decimales, no podemos redondear. O sea, en algunos casos veremos que nos van a salir decimales y nadie tiene 8 años si su edad en decimales, no meses, sino decimales, es 7,8 años. No, quien tiene 7,8 años no se redondea a 8, que sería lo normal en una contabilidad. No, en caso de edades, 7,8 años son 7 años. Hasta que no llegue a cumplir los 12 meses, no llega a tener ya los 8 años. Bien, pues ya veremos cómo hay que decirle a Excel que deseche los decimales, que trunque el resultado de la fórmula que calcula la edad, para que no redondee y nos dé edades falsas, erróneas. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a entrar en materia. Hay un asunto aquí. ¿Cómo calculamos las edades? Las edades, mentalmente, nosotros las calculamos basándonos en la fecha de hoy y le restamos la fecha de nacimiento. O sea, es una diferencia entre dos fechas. Una diferencia, una resta. ¿De acuerdo? La diferencia entre ambas fechas la pasamos a años mentalmente. Bien. En el caso de Excel, pues también lo hace así. Lo que ocurre es que él lo tiene mucho más fácil, puesto que él realmente lo que está manejando son días. Bien, no nos metamos en eso todavía, vamos a entrar en faena. La fecha de hoy, que nosotros siempre tenemos que acudir pues al reloj o al calendario, o mentalmente si ya lo sabemos, Excel la recuerda utilizando la función hoy, de esta manera. Igual como todas las fórmulas, y ponemos la función hoy, que como todas las funciones necesitan un paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. A diferencia de otras funciones, no requiere nada dentro de esos paréntesis, no hay parámetros, pero como es una función debe llevarlos, aunque sean para de adorno, díganlo, por decirlo de alguna manera. Esa función le informa a Excel que maneje la fecha actual del sistema. Es decir, si mañana abrimos el libro de Excel, pues la fecha que manejará será la de mañana. Voy a dar la intro para que veáis, aunque esté incompleta la fórmula, está incompleta, pero para que vayáis viendo qué resultado va a mostrar. Muestra la fecha actual. Me meto otra vez en la fórmula porque está incompleta, claro. La edad hemos quedado que es la diferencia entre la fecha de hoy y la fecha de nacimiento. Bien, estamos en Excel. Le pongo el signo menos para que haga la resta y le vamos a restar ¿el qué? La fecha de nacimiento. ¿Qué la vamos a teclear manualmente? No. Ya debemos saber que en Excel, si debemos hacer una serie de cálculos que son similares y que la única diferencia es la celda de la que van a obtener el dato, pues bastará con hacerlo una vez la fórmula y copiamos la fórmula hacia abajo, en este caso, y nos va a servir la misma fórmula para todos los casos. En este caso, habría que poner la referencia a la celda donde está la fecha de nacimiento de esta persona. Está en B3. Pues pongo B3. Esa es la diferencia entre dos fechas. Mentalmente es lo que nosotros hacemos. Vaya, ¿qué ha pasado? Es una confusión aparente confusión que sufre Excel. El cálculo está correcto, es la diferencia entre dos fechas, la fecha de hoy, veis aquí en la barra de fórmula, la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento, B3 en este caso. Bien.
No pasa nada, no es ningún error. Es que Excel entiende que como está manejando fechas, el número resultante de esta operación lo debe mostrar en formato fecha. No nos asustemos, no nos preocupemos, como si no hubiera pasado nada. Solo debemos tener en cuenta que el cálculo es correcto, pero nos lo está mostrando en un formato que no es el adecuado. Vamos a decirle que nos lo muestre en formato numérico. Por ejemplo, sin complicarnos la vida, le damos aquí a estilo millares, que es un formato numérico normal, digamos. Le voy a dar y ya veis que nos muestra ya un número. Esto ya tiene más sentido. No todo el sentido que deberíamos, que normalmente le damos, pero sí tiene sentido si recordáis lo que acabamos de explicaros. Excel maneja días. Por lo tanto, ¿esto qué será? La edad en días. Ciertamente es la diferencia entre la fecha de hoy y la fecha de nacimiento. Es la diferencia entre la fecha de hoy y la fecha de nacimiento. El resultado de esa diferencia son 2.619 días. Eso es lo que realmente maneja Excel. Bueno, si nosotros tenemos que pasar de días a años, ¿qué tenemos que hacer? Pues una forma básica de hacerlo es dividir el resultado entre 365. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Erróneamente puede haber alguien que tenga la tentación de hacer esto. Barra 365. La barra es para dividir. En Excel, para indicar que divida, se le da a la barra. ¿Qué va a ocurrir si yo le doy a intro? Pues que el resultado no va a ser correcto, porque esto es una cuestión matemática, esto no es de Excel. ¿Qué es lo que debe dividir? Debe dividir entre 365 el resultado de toda la fórmula, no B3. Es decir, esto en matemáticas, ¿cómo se resuelve? Poniendo un paréntesis para que deje claro que primero debe calcular la resta y el resultado de esa resta lo va a dividir entre 365. Es lo que se llama romper la prioridad de la división, porque si no le ponemos paréntesis como estaba antes, los voy a borrar de nuevo. Si no rompemos esa prioridad, lo primero que hará será la división y luego aplicará la resta. Así es como son las prioridades de los operadores matemáticos. Pongo los paréntesis otra vez, de forma que obligo a que primero haga la resta y el resultado de la resta lo dividirá entre 365. Le doy a intro y ahora sí muestra años. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues, claro, que si yo ahora redondeo, no pasa nada, redondea a la baja, sigue siendo 7 años. Voy a quitarle decimales, ¿de acuerdo? El botón de disminuir decimales. 7 años. Voy a volverle a poner los decimales que tenía antes. Vamos a ponerle un poquito más de edad. Vamos a ponerle 17 de diciembre. Vamos a poner más joven, perdón. 6,84. ¿Qué pasará si redondeamos ese número? Vamos a quitarle decimales. 7 años tiene. No tiene 7 años. Tiene 6,84. Todavía no ha cumplido los 7 años. Por lo tanto, el redondeo normal no sirve. Hay que truncar este número. Hay que quitarle los decimales sin redondear. Bien, ¿cómo se hace eso? Se hace con la función truncar. O sea, el resultado de toda esta fórmula lo vamos a truncar quitándole los decimales, sin redondear. ¿Cómo se hace? Se hace con la función truncar. Truncar directamente, así. Sí, señor. ¿Truncar qué? Este número, todo esto, se trunca. Y se añade un punto y coma y el número de decimales que queremos que se quede. Pues no queremos ninguno. Así que 0.
0 decimales queremos. Le doy a intro y ahí está. Os voy a poner la fórmula un poquito más grande para que la veáis. Perdón, aquí. ¿Veis? Un ejemplo más simple, ¿de acuerdo? Para que veáis el uso de truncar más sencillo. Pues si yo quiero redondear 6 con 8 a 0 decimales, me va a quitar esto y me va a dejar solamente el 6. En este caso 6 con 8 no es toda esta fórmula, todo eso, perdón, lo he incluido, toda esta fórmula, lo que calcula la edad. Es el trunca el resultado de toda esa fórmula, ¿lo veis? Bueno, pues toda la fórmula es el primer argumento que se llama, y el segundo argumento de la función truncar es el número de decimales al que queremos que se quede, que en este caso es 0. Así se utiliza la función truncar. Y ya está. Bien. ¿Qué queda? Vamos a autorrellenar hacia abajo, es decir, copiar la fórmula hacia abajo, y como lo que hemos hecho en la fórmula es hacer referencia a la fecha de nacimiento correspondiente, al copiar hacia abajo la fórmula, el 3 irá incrementándose conforme vamos bajando filas. Si copiamos la fórmula una fila más abajo, aumenta en 1 ese 3, o sea, pasa a ser 4, lo cual viene muy bien, porque en B4 es donde tiene que basarse para calcular esta edad, y aquí se debe basar en B5. Entonces, al copiarlo 2 filas más abajo, el 3 del B3 pasará a ser 5, o sea, B5. O sea, conforme vayamos copiando la fórmula hacia abajo, irá incrementando las filas que estén incluidas en esa fórmula para acomodarse al nuevo cálculo. De esa manera veremos que trunca y no hay decimales, redondea a la baja, que se llama. Vamos a quitar los decimales porque no los necesitamos y ya está. Vamos a centrar esto, ¿veis? Esto lo vamos a centrar. Vamos a darle un poco de formateo a esto, dándole cuadrícula a todos los bordes. Ahora vamos a seleccionar esto, le vamos a aplicar borde grueso y vamos a terminar de aplicar borde grueso a esto de aquí. Vamos a aplicar a la celda de título un poco de negrita y un color de fondo para que quede más mono, y a los nombres en un momento dado un mismo color un poquito más clarito para que quede un poquito más destacado. Bien, pues esto es el manejo de las edades. Espero que haya quedado claro. Lo vuelvo a repasar. Hemos hecho una fórmula en la que hemos empezado por la función hoy, porque para calcular edades nos basamos en la diferencia entre la fecha de hoy y la de nacimiento. Le hemos restado la fecha de nacimiento, que si estamos escribiendo la fórmula en C3 tenemos la fecha de nacimiento en B3, pues B3, y nos da el resultado en un formato de fecha, que no tiene sentido. Seleccionaríamos la celda, le hemos dado formato de número y ya nos ha mostrado en años el resultado, perdón, en días, con decimales. Nos hemos encontrado con la situación de que son días. Entonces, el resultado de toda esta fórmula lo hemos dividido entre
365 para convertirlo en años. Los días, que son lo que realmente maneja Excel, lo hemos pasado a años. Nos hemos encontrado en la situación en la que el resultado nos salía con decimales y había que truncar en el caso de edades. Pues hemos dicho a Excel que trunque a 0 decimales. El resultado de esta fórmula de esa fórmula va a ser truncado y se le van a quitar los decimales sin redondear. Bien, pues espero que haya resultado útil esta explicación y adelante.